Buenas noches. Ya empezamos con la grabación. Estamos en la semana 5. En la semana 5 ya estamos a punto de acabar, ya faltan 2 semanas. Y en esta semana se les recomienda llevar a cabo el mapa mental. El mapa mental es un trabajo individual. Por cierto, también en esta semana se hace la evaluación. Terminando la sesión, les subo les pongo un avisos, es más, de una vez, les pongo unos avisos ¿cómo se llama? De la evaluación, unos anuncios de que les toca la evaluación a los profesores de opinión de estudiantil. Ahorita se los adjunto, porque empieza el día de hoy la evaluación. Y permítanme tantito, ahí está. Ya están los dos. Chéquenlo ¿cómo se llama? En los anuncios se los acabo de poner. Les vuelvo a repetir, el día de hoy empiezan la evaluación y termina hasta el 23 de agosto. Entonces les recomiendo que lo lleven a cabo para evaluar a sus profesores. El día de hoy, la semana pasada se hizo un comentario con algunos compañeros. Perdón, estábamos hablando en un poco de contexto. En una de las sesiones, no sé si en esta clase o en la de los martes, estábamos hablando acerca en comparativo de la captación de turismo, la captación de turismo extranjero en México en comparado con España, tomando en cuenta que España es más o menos del tamaño de Chihuahua, kilómetros más, kilómetros menos, tiene menos habitantes que nosotros, y lo más seguro es que menos atractivos naturales y culturales que nosotros. Sin embargo, España capta arriba de 50 millones de turistas y nosotros apenas captamos entre 16 y 18 millones de turistas. Entonces ahí se empezó a hablar acerca de los problemas. Posteriormente, al día siguiente, se empezó a hablar acerca de los problemas, o la sesión siguiente, acerca de los problemas que ocasiona el turismo. Por ejemplo, los problemas que hay en Venecia, los problemas que hay en las Islas Canarias, los problemas que hay en Barcelona, que se están presentando en Barcelona por la gentrificación. Eh, y les comenté, bueno, es que también hay que tomar en cuenta una cosa, o sea, las cadenas de suministro, los trabajos directos e indirectos que se crean gracias a la actividad turística, las cadenas de suministro que surgen gracias a la actividad turística. Hay que poner reglas claras, pero para poner reglas claras pues, debe de haber unas políticas realmente públicas, no políticas gubernamentales disfrazadas de políticas públicas. Eso es un tema, ¿no? Hay que ver qué es la diferencia entre una política gubernamental y una política pública. Es la primera instancia, y también hay por ahí hay otra que dice, bueno, cuáles son las políticas de Estado, ¿no? Es teoría política. Entonces se tendrían que hacer verdaderas políticas públicas. ¿Y qué son las verdaderas políticas públicas? Donde intervienen los diferentes actores de esa actividad económica, en este caso de la actividad turística. Sé qué significa eso, que tendrá que participar los hoteleros, las agencias de viajes, los transportistas, los restauranteros y bares, y la comunidad, ¿no? Eh, las, las, la academia,
y obviamente los organismos públicos, que es la superestructura como Sectur, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, en este caso hablando de la Ciudad de México, y otras dependencias, ¿no? También gubernamentales. Pero eso se tendrá que hacer mesas de diálogo para determinar políticas públicas. Eso son políticas públicas, no políticas gubernamentales disfrazadas de políticas públicas. Entonces, derivado de todo eso, vamos a ver, vamos a poner una presentación que se llama acerca del relativismo y el turismo, que es parte de eso, y que también habla acerca de, perdón, de cómo nosotros como licenciados en turismo tenemos que tomar en cuenta esta parte, porque porque es, vaya la redundancia, es parte de nuestro trabajo, esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es el relativismo y cómo afecta el relativismo en la actividad turística? Por ejemplo, esta imagen, a lo mejor para nosotros es grotesca, bueno, podría caer de grotesca, podría caer así como que, ¿esto qué es, no? A lo mejor para algunas personas es una falta de respeto. Sin embargo, para un grupo étnico de África, aquel hombre que tenga más abultado el abdomen, como el de la foto, es más atractivo. ¿Por qué es más atractivo? Bueno, más atractivo para las mujeres, obviamente. ¿Por qué es más atractivo? Porque significa que tiene más poder económico, tanto poder económico para poder tener un abdomen así. O sea, que tiene en su poder vacas, cerdos, y eso pues, interesa a las mujeres porque pues, van a tener un nivel de vida adecuado. Ese es el relativismo. Y nosotros como licenciados en turismo pues, tenemos que aprender esa parte, ¿no? Eh, entonces, el relativismo afirma que la verdad, la bondad o la belleza es relativa a un marco de referencia. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor para nosotros la verdad o la bondad o la belleza, como el de la fotografía, pues depende de nuestro marco de referencia, de nuestro bagaje, de nuestra idiosincrasia, de nuestra educación, de nuestros usos y costumbres, de todo esto, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, déjeme ponerles otra presentación. Ahorita me acordé de eso, que también es parte de, por ejemplo, este, déjenme ponerles esta presentación, esta nada más, esta fotografía. Esta. O sea, a lo mejor para nosotros es una falta de respeto para para las mujeres, es un control, una represión,
pero a lo mejor para ellos no, para ellas no. Hace algunos años antes de la pandemia, escuché una entrevista que le hacían a una mujer de Arabia Saudita y le preguntaban, bueno, ¿qué opinaba del niqab? ¿Qué es esto? El negro, ¿no? El labor que son los que utilizan las mujeres en Afganistán. El niqab son los que lo utilizan las mujeres en Arabia Saudita. Y ella, su marco de referencia decía que si su abuela y su madre y su hija lo utilizaban, pues, ¿cuál era el problema, no? Para ellas era normal esa vestimenta. Y bueno, si les interesa, pues también por ahí hay unos videos que se llama, hay una mujer que dice de una mexicana en Arabia Saudita, que es interesante, ¿no? Cómo lo maneja ella. Se casó con un musulmán y aceptó gustosamente su forma de vida, ¿no? Entonces, es ese relativismo. A lo mejor para nosotros no es algo bondadoso, pero para ellos sí es algo bondadoso. Y así podemos hablar de muchas cosas, ¿no? No existe un estándar general absoluto para juzgar la cultura de una persona, influye fuertemente en sus modos de percepción y pensamiento. Eso hay que tomarlo en cuenta y como licenciado en turismo, pues tenemos que vivir con eso. ¿Por qué? Porque nosotros atendemos o vamos a atender a personas de diferentes partes del mundo, de diferentes culturas, de diferentes religiones, y tenemos que aprender esta parte, ¿no? El relativismo está en contra de una cultura hegemónica colonial eurocentrista. Sí hay que tomar en cuenta una cosa, o sea, anteriormente se pensaba, o bueno, sobre todo los europeos, América del Norte, han tratado de que de que su cultura es, bueno, incluso han pensado de que su cultura es superior y que todo el mundo tenemos que pensar de la misma forma que piensan los europeos, ¿no? Y los de América del Norte, los norteamericanos, veas Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el relativismo es el reconocimiento de todas las culturas a nivel mundial, tienen el mismo valor, eh, y que estas tienen valores, tienen principios que hacen que hacen a los individuos lo que somos y a las comunidades lo que son, ¿no? Nuestros valores, por ejemplo, en México son diferentes a los valores de los estadounidenses o canadienses o incluso del resto de América Latina. Déjenme contarles, ¿eh? Tengo la oportunidad de conocer a un colombiano que ya se nacionalizó mexicano y comentaba de que dice, ustedes los mexicanos comparten el pan y la sal. Y me llamó mucho la atención acerca de ese comentario. Y dije, ¿por qué? O sea, que el resto de América Latina no es así. Dice, no, ustedes comparten, uno llega a su casa y dice, no te preocupes, quédate a comer, le echamos más agua a los frijoles, ¿no? Ese valor cultural que nosotros tenemos, o esa tradición que nosotros tenemos. Y dice que en América Latina no es así, el resto de América Latina. Que por ejemplo en Colombia, si alguien llega sin invitación a la hora de comer, no sacan la comida hasta que se vaya la persona que llegó, ¿no? Y en México no es así. Pues es esta parte de las implicaciones valorativas de los individuos y las culturas. Entonces, ¿qué es el relativismo cultural? Es una actitud que se produce cuando se da un enfrentamiento entre culturas y consiste en analizar cada cultura desde su punto de vista y no desde el punto de vista de nuestra cultura. ¿Qué significa eso? Que cuando atendemos por ejemplo, no sé si alguien ha atendido algún japonés o algún oriental chino, japonés principalmente, o coreano, hablan con los brazos pegados la mayor parte del tiempo al cuerpo. Evitan casi siempre, o la mayoría de los casos, evitan mucho el movimiento de los brazos.
su lenguaje corporal es diferente al de nosotros. No, nosotros los mexicanos, déjenme decirle, porque nosotros los mexicanos hablamos mucho con los brazos, incluso también somos muy invasivos, invadimos el espacio vital del otro, de la contraparte, e incluso hasta tocamos, ¿no? Necesitamos tocar, aunque sea nada más con la mano, no digamos abrazar. Entonces, es eso, y hay que analizar ese comportamiento que tienen los turistas, por ejemplo, los japoneses, los orientales, o por ejemplo, los europeos de la parte norte de Europa, lo que es los suecos o los ingleses, los alemanes, que también evitan ese tipo de contactos, ese tipo de invasión. Entonces, cuando uno se acerca y ellos se ponen a la defensiva, se ponen tensos, no es porque les caigamos mal, sino es por esto, ¿no? Hay que entender esa parte, pero desde su punto de vista, no desde el nuestro. Y así, un sinnúmero de casos, ¿no? Un sinnúmero de momentos que tenemos que comentar y que analizar. Entonces, nos ayuda a conocer y comprender, acercarnos a los otros, porque ese también ese es un problema y es un problema, por ejemplo, de la gentrificación, que también es que los otros, el problema es que se están convirtiendo en los otros. Y ya cuando hablamos de los otros, pues ya ponemos una barrera, ¿no? Entonces, ¿qué es el relativismo? Pues es como un resultado de la globalización. Y también hay que entender una cosa, eh, la globalización, el turismo también es hijo de la globalización. Entre mayor globalización se tenga, mayor actividad turística va a haber como consecuencia. Entonces, como sabemos que hay diferentes tipos de globalización tecnológica, económica, política, regional, geográfica, etcétera, etcétera, pues la cultural es una de ellas, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Porque es parte de la actividad turística, hay que tomar en cuenta esta situación, porque en sesiones anteriores he comentado que la actividad, en mi opinión, en la actividad turística también es depredadora porque termina o afecta mucho a los usos y costumbres de los pueblos. Y a veces esos usos y costumbres de los pueblos se van terminando, van desapareciendo. El relativismo busca, bueno, perdón, me regreso un poco, esos usos y costumbres se van perdiendo y se va creando una cultura global, una cultura de la aldea, por ejemplo, o sea, todos más o menos pensando en lo mismo o pensando de la misma forma que hasta cierto punto ya se está logrando. Un ejemplo de ello es que encontramos pantalones de mezclilla aquí, como en China, como en Vietnam, como en el sur de África, en Sudáfrica, o como en Argentina, ¿no? Ahí encontramos pantalones de mezclilla. Entonces tenemos una forma de pensar y se está también consumiendo casi lo mismo. Es parte de la globalización. Pero también lo que se busca eh, es que esa globalización respete las culturas de los pueblos, ¿no? Se está generando una interdependencia cultural, sí, la cultura se está homogeneizando y universalizando. Y eso es bueno y eso es malo, ¿no? Como que le estaba comentando, se presentan pautas de consumo, la población mundial habla un idioma, lo anterior ayuda a crear un pensamiento homogéneo. ¿Cuál es el idioma que se habla? Pues bueno, es el inglés, ¿no? Sin embargo, por ahí se está dando la batalla, se dice, no, espérate, pues también está el chino mandarín, o también está el español, que por ahí está viendo que a nivel mundial somos como 550 millones de personas los que hablamos español.
de esos 550 millones de, de españoparlantes, por los que dominamos somos los que habitamos en México, pues somos 120, 130 millones, y de España son como 50 millones. O sea, realmente México es el que está poniendo la pauta acerca del idioma español. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, la globalización está invadiendo en todos los aspectos de la vida. Eh, Sin embargo, hay dos corrientes. Hay otra, una que los investigadores hablan de que hay una globalización cultural y que esta globalización cultural se está occidentalizando, que eso es parte de lo que habíamos comentado. Voy a regresar un poco a esta. El relativismo está en contra de una cultura hegemónica colonial eurocentrista. Entonces, algunos investigadores, obviamente, de esas partes del mundo, pues, están hablando de una occidentalización. Sin embargo, hay otros autores que ya son de otras partes del mundo que dicen, espérate, es que no se está occidentalizando, sino es el resultado de una hibridación. Eh, se está dando como si fuera una especie de rompecabezas, se está armando otra forma de cultura. Un ejemplo de ello es lo que se ha vivido aquí en México, ¿no? Estaban los pueblos prehispánicos, los pueblos indígenas, desarrollaron su cultura, llegan los españoles, pero los españoles es un producto de una mezcolanza entre la cultura musulmana que invadió la región del Andaluz, más la cultura cristiana de los visigodos y todos esos pueblos. Entonces dan una cultura española que no es, ¿cómo le llaman? Se iba a decir aria, ¿no? Que no es pura, sino es una combinación de diferentes culturas. Y llega aquí en México y con las culturas indígenas, pues se crea otra cultura, que es la cultura mexicana, ¿no? Un día un argentino me dice, es que ustedes no hablan español, ustedes hablan mexicano. Y realmente me quedé así como que, ¿y por qué lo dices, no? Dice, porque realmente así somos un resultado de una combinación entre la España que llegó aquí a México, más las culturas indígenas, que tenemos que estar orgullosos de ellos, de esas culturas, porque gracias a esa combinación pues, somos lo que somos. ¿Cuántas palabras en náhuatl utilizamos normalmente? Más de lo que nosotros suponemos. Y así en náhuatl también hablamos, tenemos palabras mayas, también tenemos palabras yaquis, tenemos palabras de diferentes regiones, zapotecas, mixtecas, etcétera, etcétera. Entonces es eso, esa hibridación. Entonces, una verdadera cultura mundial solo podrá estar formada por varias culturas que preservan sus respectivas visiones particulares, pero que simultáneamente se desarrollan a través de una reflexión global. ¿Qué significa eso? Que realmente no se está occidentalizando esta parte, sino que se está creando una cultura global formada por culturas de diferentes partes del mundo, tanto oriental como africana, como europea, como América Latina, porque incluso en América Latina no es la misma cultura de México que, por ejemplo, con Argentina o Brasil o Chile, ¿no? O sea, cada región tiene su propia cultura, tiene sus propios usos y costumbres. Entonces se tiene que formar, se tiene que aceptar que una verdadera cultura mundial no, no es única, sino está formada de todas las culturas que se tienen en el mundo, ¿no? A nivel global. Entonces, ahora aterrizando con el turismo, pues el turismo
como les había comentado anteriormente, pues el turismo es hijo, para mí es hijo de la globalización. Eh, Sin embargo, bueno, se remonta desde la época romana y su salto se dio desde, o su importancia, su punto de quiebre se dio cuando se creó la revolución industrial porque se desarrollaron los transportes o se mejoraron los transportes, mm, hay que hacer la aclaración porque los transportes ya existían, sino cuando se mejoraron los transportes, veas el ferrocarril, después el barco de vapor, después el avión, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Entonces, aquí lo que volvemos, lo comentamos varias veces, lo que les dije al principio de esta sesión, la actividad turística afecta los usos y costumbres de la comunidad receptora. Hay efectos negativos y hay efectos negativos porque cambian los usos y costumbres o los van modificando, para bien o para mal. Como les había comentado el otro día en otra clase, yo vivo aquí en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, en la alcaldía de Azcapotzalco, y en la colonia donde yo vivo, la actividad comercial se está dando de una forma importante, está creando fuentes de empleo, está creando una avenida, bueno, pues avenida, no crean que es una avenida de 5 carriles, o sea, es una calle importante que se llama Clavería, que se le está creando un corredor gastronómico del Parque de la China hasta 5 cuadras hacia una dirección, hasta la glorieta de la iglesia y un poquito más. Se están creando restaurantes, bares sobre toda esa avenida. Entonces, todos los empleos directos e indirectos que esto genera, la actividad comercial se está dando en esta colonia, gracias a esta avenida, a esta calle. Pero los vecinos, sobre todo los vecinos de la tercera edad, están en un grupo de chat. Yo ya me salí de ese grupo de chat, pero protestan porque la colonia ya no es la misma. Quieren que la colonia vuelva como era antes en la década de los 80. Y eso ya es imposible. Ya no se puede. Bueno, ese es un pequeño ejemplo de lo que se da en las comunidades. Y se supone que nosotros no tenemos, bueno, aquí en la Ciudad de México no tenemos tan arraigados los usos y costumbres, y sin embargo están protestando. Están protestando en contra de los restaurantes. Ya hicieron todo un borlote para que clausuraran uno y en ese restaurante que está clausurado, que todavía no lo reapertura, pues había como 8 meseros trabajando, más los chefs, más los de limpieza, más los stewards, entonces, más los cadenas de suministro que se está generando ese restaurante, ¿no? Pero ellos no lo ven así. Ellos ven de que pues, es algo que está afectando mi estabilidad, ¿no? O sea, así no de la clavería la década de los 80. Bueno, pues es esto, es este problema que se tiene, ¿no? Entonces, la comunidad receptora es la que, la que recibe estas modificaciones, la que vive estos cambios culturales, estos cambios de usos y costumbres. Y tenemos dos opciones aquí. Una de ellas es, por ejemplo, las protestas que se hubo en la Ciudad de México hace poco, donde la gente, que en lugar de preocuparse por dónde viven, van y van a preocuparse de la gentrificación
en la Roma y en la Condesa, y ellos ni siquiera viven en la Roma y en la Condesa. Esas personas que fueron a protestar. Realmente hay que hacer una encuesta para ver si la gente que vive en la Roma y en la Condesa les afecta la gentrificación, que lo dudo mucho, ¿no? Si no es gente mandada de otros lugares para que vayan a protestar, porque tiene fines políticos. Pero bueno, ese es otro tema. Las comunidades receptoras son son los afectados en estos usos y costumbres. Bueno, son afectados en sus usos y costumbres derivado de la actividad turística. La pregunta, el comentario que les iba a hacer, porque me distraje con eso de las protestas. Qué lástima que no hay nadie, pero bueno, se los dejo ahí en el tintero para que lo analicen ustedes, lo comenten ustedes o lo piensen, a ver si la próxima sesión me contestan, si es que les gusta entrar. ¿Cómo puedes, qué tendría que hacer la comunidad para que no sea afectada en sus usos y costumbres gracias a la actividad turística? No soy sociólogo, pero se tendría que hacer una investigación, ¿no? Ahorita acabo de terminar un artículo y nada, estoy esperando a que regresen porque están de vacaciones, la revista donde quiero publicar. Y posteriormente voy a hacer me llama la atención esto, voy a tratar de hacer un artículo acerca de este tema, porque yo considero que si la comunidad es fuerte, no fuerte de que sea conservadora, sino fuerte que sus usos y costumbres han sido respetados o respetan sus usos y costumbres, no que han sido respetados, sino respetan sus usos y costumbres, pero esos usos y costumbres se han ido modificando derivado de las necesidades que tiene la misma sociedad. También hay que reconocer eso, no es la misma sociedad ahorita que hace 20 años, que hace 30 años, y se tienen que modificar. Bueno, una de las formas más tangibles de los efectos socioculturales que tiene la actividad turística es la invasión del espacio por parte de los turistas, ¿no? O sea, invaden el lugar y cambian todo, ¿no? Entonces, derivado de esto, tenemos un problema, ¿no? El primero de ellos, o mejor dicho, se presentan dos situaciones. El primero de ellos, que el turista aísla, aísla, aísla en unas instalaciones construidas para ello. Por ejemplo, los tiempos compartidos, pero los all inclusive. ¿Qué hacen los all inclusive? Son hoteles donde donde te ofrecen todo, te ofrecen toda la comida, te ofrecen toda la bebida y te ofrecen los espectáculos y las actividades para que tú te quedes en el hotel. Un ejemplo de ellos son los Club Med. Es más, los Club Med, hasta donde yo tengo conocimiento, fueron los creadores del All Inclusive. ¿Y cuál es el objetivo de esos All Inclusive? Que el turista no salga de las instalaciones. ¿Quieres kayak? No te preocupes, aquí tengo kayak. ¿Quieres jugar básquetbol? No te preocupes, aquí tengo una cancha para que juegues básquetbol. ¿Quieres ir a snorkear? No te preocupes, aquí tengo a mi instructor y te lleva a snorkear con mis instalaciones, con mis prestadores de servicio.
Yo te llevo para que tú te quedes aquí y todo ese dinero que piensas gastar afuera, lo gastes aquí. La segunda, la segunda situación es que el turista conviva en ciudades construidas para dicha actividad. ¿No? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, vaya la redundancia, ¿cómo se construyó Cancún y cómo se construyó Huatulco? Está la zona hotelera y el pueblo, la ciudad, está lejos de la zona hotelera. ¿Cuál es el objetivo de eso? Pues que los turistas se queden en la zona hotelera y los trabajadores tengan que desplazarse a la zona hotelera y regresen a su pueblo, a sus casas, y no se tenga que convivir con los turistas. No profundicen los turistas. Eso es en los centros íntegramente planeados. La pregunta es, ¿cuáles son los centros íntegramente planeados? Lástima que no hay nadie para preguntarles cuáles son los centros íntegramente planeados. Pero bueno, ahora en los destinos tradicionales, véase Acapulco, véase el puerto de Veracruz, véase Mazatlán, véase Puerto Vallarta, véase Cozumel, véase así rápidamente, por ahí me falta uno que otro. La zona hotelera está dentro de la comunidad receptora. Convives con la comunidad receptora. En mi opinión, a mí me gusta ser de los turistas que se meten en la comunidad receptora, que convives, que comes, que te empapes de la comunidad receptora. Digo, para mí eso es turismo, pero para otras personas no lo es. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con esa opción? ¿Cuál es la opción de esta parte, no? De que te aíslas en instalaciones y que convives en ciudades construidas para dicha actividad, que da como resultado la segregación urbana, la separación de los otros. Los turistas se convierten en los otros y la comunidad receptora se convierte en los otros para los turistas. Son los otros. ¿Y por qué esa palabra de los otros? Porque los otros, poniéndole esa clasificación de los otros, así como que somos nosotros y ellos son los otros. Son los otros que no tienen ni el mismo idioma, ni las mismas costumbres, ni las mismas creencias. Son los extraños. Entonces ya creas una barrera ideológica y ya no te puedes acercar a ellos, ¿no? Entonces provocas una segregación urbana. Te digo, pues es lo que pasa eh, evidente lo que pasa en Cancún y Huatulco. Y ya no hay una convivencia entre el turista y la comunidad. Y por consiguiente, pues también puede darse una degradación ambiental, una brecha social, la segregación entre la zona turística y la zona cotidiana de un asentamiento urbano, ¿no? Entonces el turista queda segregado del otro, con el único objeto de no perturbar su idea de único. O sea, ya el turista, vuelvo a repetir, el turista es el otro y ya está ahí, ¿no? Ya. Incluso se construyen localidades que resultan familiares para el turista, ¿no? Por ejemplo, un objetivo de los Holiday Inn era que entraras a Holiday Inn y vieras todos los Holiday Inn se construían de la misma forma, para que el turista dijera, me siento en casa, ¿no?
y excluyes a la comunidad receptora. Eso es el objetivo de los centros íntegramente planeados. Vuelvo a repetir, lástima que no hay nadie, sino para preguntarles, bueno, ¿qué son los centros íntegramente planeados? Supongo que lo saben, ¿verdad? Espero que lo sepan. Bueno, déjenme, ahorita les voy a poner un link aquí. Ah, 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 de un video de Fonatur. Este. Se los voy a poner en el chat, en el chat, en el chat. Ahí estás. Ya les puse el link. Chéquenlo. Es de Fonatur. Para que vean, bueno, digo, quiero suponer que saben lo que son los centros íntegramente planeados. Ok, entonces déjenme seguir presentando otra vez aquí estás. Ok. Eh, Se supone que esta separación es para proteger al turista, pero el problema de que lo proteges al turista, lo dejas en su burbuja, lo privas del acercamiento con el otro. Entonces, derivado de esa privación, pues se priva de la dimensión humana de la experiencia turística, lo aleja de los objetivos primordiales del viaje, el cual es reencontrarse con el ser humano a través de las diferencias surgidas con la comparación del otro. ¿Qué significa eso? Una de las experiencias, uno de los propósitos del turismo es que conozcas o que uno conozca al otro, a esa comunidad receptora, conozca los usos y costumbres, conozca sus hábitos, para entender que ellos también son personas y que todos somos parte de la comunidad humana de este planeta. Por ahí se dice que si quieres disminuir la segregación y quieres disminuir el racismo, haz turismo. Gracias a la actividad turística va a poder disminuir el racismo, la segregación, todo eso. Porque vas a ver que, vamos a ver que los otros también son seres humanos, ¿no? Entonces, como licenciados en turismo, tenemos que buscar la forma en que los espacios turísticos deben de otorgar la posibilidad de visualizar al otro más allá de las barreras socioculturales. Debe de reducir la distancia física y sociocultural que han establecido entre el turista y el otro.
Y uno de los problemas que se tiene, pues, es lo que está pasando al inicio de esta sesión, lo que les dije, lo que está pasando, por ejemplo, en Islas Canarias, en Barcelona, en Venecia, que ya están enojados por el otro, porque llega el turista y no convive con la comunidad receptora, sino la desplaza. Y la comunidad receptora se enoja, porque son los otros los que llegan. Gracias a los otros tenemos inflación, gracias a los otros aumenta el costo de la vivienda, ¿no? Entonces hay que checar esa parte. O sea, realmente el turismo no va a ser turismo mientras los anfitriones invitados no se puedan sentar en la misma mesa. Porque así como lo hacemos ahorita, los anfitriones les sirven a los invitados. Entonces, cuando nos podamos sentar en la misma mesa los anfitriones y los turistas, podemos hablar de igual a igual y enriquecer la diversidad cultural y la diversidad ambiental. Pero ¿qué es el otro? El otro es aquel que no sea uno mismo sin esperanza de conocerlo, pero su presencia altera lo conocido, por consiguiente todos somos el otro. ¿Qué significa eso? El otro es el que tiene diferente color de piel, diferente color de ojos, que habla otro idioma, que se comporta de diferente forma, que no come lo que yo como, que no cree en lo que yo creo. Ese es el otro. Y como llega, me altera mi status quo. Entonces hay que tomar en cuenta que el turista es el otro para la comunidad receptora y la comunidad receptora es el otro para el turista. Por consiguiente, hay que construir puentes, como digo en la diapositiva, para que para que podamos sentarnos en la misma mesa, los anfitriones y los turistas. Y podamos convivir entre nosotros, ¿sí? ¿Y esto qué nos puede dar? A que esa idea que tenemos del mundo va a cambiar. Esa idea que tenemos de las cosas va a cambiar. Porque vamos a ver que hay otra forma de pensar. Que sea mejor o peor, eso no importa. Simplemente hay otra forma de pensar. Y que hay que entenderla y hay que respetarla. No vamos de turistas a evangelizar a la comunidad receptora, no, ni lo mande Dios. Vamos de turistas para conocer la comunidad receptora y aprender de la comunidad receptora.
Y vuelvo a repetir, nosotros como licenciados en turismo tenemos que tener esa idea. Debemos de, pues, sé que utilizar la palabra debemos así como que ya es una losa, ¿no? Debes. Pero el licenciado en turismo debe de ser el ejemplo de eso. Como les comenté en la primera sesión, que cuando fui a buscar trabajo en Cancún, ya el siglo pasado, estaba con los recursos humanos y de las preguntas que me hicieron en varios hoteles, que fue la misma pregunta, aparte del inglés, ¿qué otro idioma sabes? Bueno, el licenciado en turismo se presume que tiene que saber inglés más otros idiomas, pues gracias a ese conocimiento podemos empezar a entender cómo piensan los diferentes grupos culturales. El idioma nos ayuda a empezar a abrir y a cuestionar. Un ejemplo de ello, que eso también afecta dentro de la cultura. En inglés, bueno, en español no hablamos de yo, Pedro y Juan, no, como decía mi mamá, el burro por delante, ¿no? Pedro, Juan y yo. Y además el yo es en minúscula. En español el nosotros pesa más, pero en inglés no es así, es I. Se escribe primero el I. Y además el I en cualquier parte de la oración va en mayúscula. ¿Y qué da como resultado eso? El individualismo, la creación de negocios, la creación de riquezas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Para aplicar el relativismo en el turismo, que en lugar de ver el turismo como un concepto económico, pues hay que verlo de un concepto más social, más cultural, más humano. Y eso nos ayudará a ser mejores anfitriones, que repercutirá en una mayor captación de turismo extranjero. Cuando estaba trabajando en Cancún, estaba trabajando en un hotel de cadena española y atendimos a unos grupos de españoles que venían de Barcelona y se quedaron una semana y se fueron y ya, bla, 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 y ya se fueron, ¿no? Y seguían los otros. Como en los 4 meses llega otro grupo de españoles y lo primero que hacen, ya después de que se registran, se cambian y van a la alberca, porque yo trabajaba en la alberca, van y nos buscan a un compañero y a mí. Tú eres fulano y tú eres sutano, y así como que, "Mm, sí, ¿por qué? Porque te acuerdas de Juanito. No, pues no me acuerdo de Juanito. Ella nos enseña una fotografía que nos habían tomado con Juanito. Dice, pues ve, pues gracias a él estamos aquí contigo en este hotel, porque él nos recomendó ampliamente que viniéramos a este hotel porque ustedes iban a estar aquí trabajando. Así como que, wow, eso significa que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, pues el relativismo nos va a ayudar a ese
a una mayor captación de turismo, porque lo vamos a ver más humano, no nada más la cantidad de ingresos, la cantidad de divisas captadas, no. Se los dejo aquí en el tintero, lástima que nadie se conectó, pero esta es la grabación, al rato se las pongo, hayan anuncios para que quede a su disposición. Acuérdense, estamos en la semana 5 y, por cierto, ya les voy a empezar a poner ceros a las actividades, así que póngase, ahora sí póngase vivos, porque a todas las actividades que no han entregado, ya nos dijeron, ya nos dieron la orden de que esta semana ponerle ceros. Entonces, de aquí al miércoles tienen para poder subir las actividades, si no, ya les voy a poner cero a las actividades no entregadas. Así que, compañeras, compañeros, les agradezco mucho. Que tengan excelente noche y que no se los olvide, empieza la evaluación docente esta semana. See you when I see you. Bye bye.